Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es desarrollo ágil. Desarrollo ágil no es un concepto nuevo, es un concepto que surge en la segunda mitad del siglo pasado, precisamente en la industria automotriz japonesa. Está dentro del conjunto de conceptos de producción que se denomina toyotismo. Por lo tanto, lo que tratamos de entender es que esto es una metodología que surgió en la industria dura clásica para que posteriormente la industria del software la adopte en una etapa ya madura o de maduración temprana de la industria del software. Dentro de la industria del software, el desarrollo ágil es la habilidad de poder crear y responder al cambio de acontecimientos en forma exitosa en un ambiente agitado y confuso, siendo la mejor forma de manejar los cambios en ambientes de incertidumbre y turbulencia. Esta filosofía de trabajo hace foco en potenciar la capacidad de los trabajadores, para nuestro caso de los programadores. De esta forma se logra la gran colaboración en etapas de tomas de decisiones grupales, logrando la máxima efectividad en los niveles de aceptación de los cambios. Todo proyecto está delimitado por 4 variables principales, que son el alcance del proyecto, el costo y el tiempo. Y la calidad, que para el caso de los desarrollos de software o de la industria del software, la calidad es una variable que no se pone en juego, que no se toca, no se discute la calidad del software que se quiere definir. En general, las metodologías clásicas de desarrollo de software toman el costo y el tiempo como las variables que se ponen en juego. Necesito un proyecto, estiro el costo, estiro el tiempo, pero logro el objetivo, el alcance que necesito. En el desarrollo ágil se trata de manejar la situación al revés. Se mantiene fijo el costo y el tiempo y lo que va variando es el alcance del proyecto. Ya vamos a ver más en detalle por qué esto, por qué vamos a jugar con el alcance. Básicamente es porque vamos a repetir la experiencia a posterior para en sucesivas iteraciones lograr el alcance que se esperaba. Cuando hablamos de desarrollo ágil, nos tiene que venir a la cabeza dos palabras, flexibilidad y adaptabilidad, que son las grandes características que van a tener todas las metodologías de desarrollo ágiles. Los desarrollos ágiles van a ser iterativos e incrementales y van a estar sujetos a una inspección permanente y van a ser reactivos, o sea que van a estar preparados para recibir, para hacer cambios sobre la marcha. Esto es lo que tiene que ver con flexibilidad y adaptabilidad. Contrariamente a otras corrientes de la industria del software o de la industria moderna, el desarrollo ágil no se trata de métodos o conjuntos de métodos que estén orientados a procesos, sino que están orientados a personas. Son métodos que por tener una planificación flexible se convierten en métodos adaptativos y no predictivos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no se trata de predecir cuándo se va a terminar el proyecto, cuándo se va a entregar esto, sino que se adapta permanentemente a los cambios, lo cual vuelve la predicción algo absolutamente imposible. Los métodos son iterativos porque están basados en muchas etapas de baja duración de tiempo. Se desarrolla en una forma completa una parte del conjunto y se la presenta como un producto terminado. Es incremental porque en cada iteración se le agrega valor al producto que se realizó anteriormente. Hablamos de inspección permanente porque los resultados se inspeccionan y analizan en forma permanente para obtener un feedback, una retroalimentación constantemente. Son reactivos porque se debe adaptar en forma rápida a todos los cambios de planes que vienen o que provienen del feedback recibido. En noviembre del año 2001, para que se den cuenta la informalidad que tuvo una reunión con 17 líderes de proyectos que venían trabajando desde tiempo atrás en distintas metodologías de trabajo que son las que hoy consideramos ágiles.
decía, para ver la informalidad que tiene esto, se reunieron en un centro de esquí en la montaña de Utah. Y entre las cosas que manifestaron que se juntaban a esquiar, a comer, entre otras cosas, y de paso a tratar de encontrar alternativas a los métodos pesados de desarrollo de software. Pero pusieron como aclaración que se juntaban básicamente amigos, ¿sí? Y ahí se creó lo que se denominó la Alianza Agile, que después, o en el momento, o se comprometieron a redactarlo y luego lo hicieron, y redactaron lo que se conoce como el Agile Manifiesto o el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software, que les vamos a dejar un enlace para que lo puedan ver en su forma completa. Decía, fueron 17 personas que lo firmaron y eran personas que venían ya trabajando en métodos de desarrollo como programación extrema, como Scrum, que son dos de los métodos que vamos a desarrollar, y otros de desarrolladores, mejor dicho, otras metodologías de trabajo que se consideran metodologías ágiles. Este manifiesto ágil se basó en 4 valores y 12 principios. Los 12 principios están basados en los 4 valores. Los 4 valores a que hacemos referencia decían así, o mejor dicho, dicen así: individuos e interacciones por sobre el proceso y las herramientas. Software funcionando sobre documentación excesiva o extensiva. Colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual. Respuesta ante el cambio por sobre seguir un plan. Los mismos redactantes de estos 4 valores decían que la columna que está a la derecha, la que yo marqué en verde, eso no quiere decir que no lo valoren, simplemente que valoran mucho más, pero mucho más lo que está a la izquierda, lo que yo resalté en azul. Los 12 principios del manifiesto ágil son los que les pongo en pantalla, que dice: satisfacer al cliente con entregas frecuentes y tempranas, que ellos consideraban que era una de las mayores prioridades, es satisfacer las entregas tempranas y continuas de software, pero con valor, no software por entrega, sino un software ya con valor. Los cambios en los requerimientos son bienvenidos, se preparan para que haya cambios en forma constantes en los requerimientos. Los procesos ágiles deben aprovechar el cambio para proporcionar ventajas competitivas al cliente. Release frecuente, que son los release frecuentes. Release se le dice a una nueva versión del producto o una versión con mejoras agregadas al producto, y la idea es que frecuentemente cuando se están en un proyecto se saque una nueva versión en forma permanente. O sea que la primera entrega es algo simple, sencillo, pero funcional, y a partir de ahí se van agregando funcionalidades. Habla de técnicos y no técnicos trabajando juntos. Los responsables de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos en forma cotidiana durante todo el proyecto. Eso es lo que ellos manifiestan, que no existe eso de que los técnicos o los profesionales trabajando en un sector, trabajando desde la casa, o trabajando... No, la idea es que trabajen todos juntos en el mismo espacio. Se busca que los individuos estén motivados, tanto los desarrolladores como los no técnicos, que los medios de comunicación sean cara a cara con, digamos, entre los técnicos y los directivos, entre los desarrolladores, el cliente, entre los diseñadores y los que van a hacer pruebas, que la comunicación sea cara a cara, que la comunicación a distancias no es algo que esta gente valore. La métrica de progreso debe ser el software funcionando. Esto quiere decir que el software funcionando es la mejor medida para medir el proceso, el progreso del proyecto. Que el software funcionando es la mejor medida para medir el progreso del proyecto. Mantener un ritmo de desarrollo sostenible, la atención continua a la excelencia técnica, la simplicidad en el desarrollo del software, o dicho de otra manera, maximizar el trabajo no hecho. Ellos consideran que la simplicidad es el arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se realiza. O sea,
de realizar solamente lo que es esencial. Las arquitecturas, diseños y requerimientos emergentes, y a intervalos regulares de tiempo, el equipo de desarrollo debe evaluar su propio desempeño, una autoevaluación permanente o a intervalos, pero regularmente, no una vez cada tanto cuando no hay nada para hacer, sino que sea parte de la actividad, la propia evaluación del desempeño del equipo. La actitud en lo que es metodologías ágiles pretende que se logren las entregas frecuentes. Se debe brindar respuesta al cambio. Se debe impulsar que haya cada vez menos papeles y más software funcionando. Requiere un ambiente reflexivo, tanto por parte de los directivos como de los desarrolladores. Se potencia el talento y la habilidad de los trabajadores, de las personas que están programando. Se alienta la proximidad entre las personas, que la comunicación sea cara a cara, y se mantiene una comunicación cara a cara en forma permanente. Esta actitud ágil se supone que nos va a conducir a un software utilizable en forma rápida. Lo que vamos a ver ahora son las metodologías ágiles. Vamos a ver 3 ejemplos, 2 o 3 ejemplos, dependiendo de cómo nos quieran ver. Pero la idea es que se entienda que las metodologías ágiles son técnicas de trabajo o marcos de trabajo que están basados en el manifiesto ágil. Otra de las cosas que tenemos que entender, que por ejemplo nosotros ahora vamos a ver Scrum. Tenemos que entender que Scrum es una metodología que surgió antes del manifiesto ágil. O sea, ya se venía, la gente que desarrolló Scrum ya venía trabajando antes de que se juntaran para realizar la alianza ágil, antes de que se redactara el manifiesto ágil. Scrum fue desarrollado por 2 personas. Scrum es un marco de trabajo donde se pueden aplicar distintas técnicas o metodologías, donde se hace foco en disminuir la complejidad para construir un software que se adapte a la necesidad del cliente o el usuario. El nombre de Scrum se basa en la formación aplicada en el rugby, donde en un mismo momento todo el equipo se impulsa en la misma dirección. Los desarrolladores de la metodología Scrum o del marco de trabajo de Scrum son Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Son para mí 2 nombres totalmente impronunciables. Pero bueno, estas 2 personas, por supuesto, participaron de la redacción del manifiesto ágil. El Scrum se compone de roles, ceremonias o eventos y artefactos. Tenemos 3 roles que son el Scrum Master, el Product Owner o el Scrum Team. Ya lo vamos a explicar detalladamente cada uno. Tenemos las ceremonias o eventos que son Sprint Planning, el Daily Scrum, el Sprint Review y el Sprint Retrospective. Y los artefactos con los que contamos son 3, el Product Backlog, el Sprint Backlog y la versión del producto o el incremento. Los valores que propone Scrum o que defiende Scrum es el coraje, el foco de la gente, o sea que la gente haga foco en lo que está desarrollando, el compromiso de la gente, el respeto hacia los trabajadores y hacia el trabajo que se ha realizado, y la apertura o transparencia. Lo que se manifiesta es que el cliente no se guarde nada para sí y que el equipo tampoco se guarde nada y que no deje de brindarle todo lo que el cliente necesita. Cada uno de los 3 roles tiene que tener absoluta confianza entre todos y ser totalmente transparentes entre sí. Esto es lo que conocemos como el marco de trabajo de Scrum. Es una gráfica que tiene copyright. La gente de Scrum, o sea, permite que esto se difunda, pero siempre haciendo mención a quien realizó este dibujo. Vamos a ir detalladamente viendo cada una de las partes de Scrum. El corazón del Scrum es el sprint. El sprint es un bloque de tiempo, lo que se denomina en esta metodología los time box, que va a durar aproximadamente un mes, entre 2 semanas y 4 semanas.
Durante este tiempo se va a crear el incremento de producto o una nueva versión de producto terminado. Esa versión de producto tiene que ser utilizable, potencialmente desplegable. Desplegable quiere decir que se pueda entregar al cliente y el cliente ya la puede estar usando. Es más conveniente si la duración de los sprints es consistente a lo largo de todo el esfuerzo del desarrollo de todo el proyecto. O sea que si nos fijamos que sean sprint de 3 semanas, que todos los sprints del proyecto se mantengan en 3 semanas. Cada nuevo sprint comienza inmediatamente después de finalizado el anterior. ¿Sí? En el medio van a haber una serie de reuniones, pero inmediatamente se comienza con un nuevo sprint. Los sprints contienen y consiste en la propia reunión de planificación, los Scrum, las reuniones diarias de Scrum, el trabajo de desarrollo en sí, la revisión del propio sprint, la retrospectiva del sprint. Durante el sprint, la idea es que no se desarrollen cambios que puedan afectar al objetivo del sprint. Los objetivos de calidad jamás van a disminuir dentro del sprint. El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el dueño del producto y el equipo de desarrollo a medida que se va aprendiendo cada vez más del proyecto. Cada sprint tiene una clara definición de qué es lo que se va a construir, un diseño y un plan flexible que guiará a la construcción, el trabajo y la producción, el trabajo y el producto resultante. Claramente tiene que estar definido qué es un producto terminado. Y esa definición de producto terminado la van a acordar entre todos los integrantes del Scrum. Los roles del Scrum. Dijimos que teníamos 3 roles, el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. El Product Owner, o también se lo suele llamar dueño del producto, es una persona que está ligada al cliente, generalmente es parte de la empresa cliente. Esta persona tiene que conocer claramente qué es lo que necesita, es la persona que se va a encargar de gestionar la economía, es la que va a definir qué se realiza o qué no se realiza, es la persona que define todo el listado de tareas que queremos realizar, de todas las funcionalidades que va a necesitar el software. Participa tanto en la planeación como en las reuniones de revisión. Cuida permanentemente el product backlog, o sea, el listado de pendientes, el listado de tareas a realizar. Define o participa en la definición del criterio de aceptación, pero sí claramente verifica que se cumple. Es la persona que tiene la decisión de decir esto se aprueba o no se aprueba. Colabora permanentemente con el equipo de trabajo, con las personas involucradas, con las personas que están con la necesidad de recibir este software. Redacta lo que denominamos historias de usuario y las pule y las divide durante el desarrollo del sprint. El Scrum Master o el experto en el método, como dice, es la persona que conoce a la perfección el método, es el coach del equipo. No es un líder del equipo, es un líder del servicio que se está prestando. Es la autoridad sobre el proceso, no sobre el producto, sino sobre el proceso que se está desarrollando. Es el escudo de interferencias para que nadie moleste al equipo de trabajo cuando está escribiendo software. O sea, cualquier duda que tenga el equipo la va a consultar con el experto en el método y él va a salir a consultar y va a acuar todas las dudas. Y al revés lo mismo, va a impedir que alguien venga a molestar a la gente del equipo cuando se está desarrollando el sprint. Es la persona que colabora en la revisión de las historias de usuario. El Scrum Master es una persona que tiene que tener como característica principal ser una persona transparente, debe proteger y colaborar con el equipo, debe colaborar, debe ser una persona paciente, pero también es una cuestión que va a hacer todos los cuestionamientos necesarios para que el equipo llegue a su desarrollo y es la persona que se va a considerar experta en el método. El Scrum Team o el equipo de trabajo es un equipo de desarrolladores, de programadores, que en general no va a estar, o sea, tiene que tener un tamaño adecuado, nunca va a ser más de 6-7 personas, están en el orden entre 4 y 7 personas, eso es lo más que generalmente se
se conforma un equipo de trabajo de Scrum. Es un equipo que se autoorganiza, no tiene un líder sobre otro, ¿no? Ninguno de los integrantes del equipo está sobre otro. Tiene lo que se denomina un funcionamiento transversal, o sea, todos cumplen las mismas funciones. Tiene que tener muy buena comunicación entre sí, ya hablamos de que tiene que tener el tamaño adecuado, tiene que tener alto compromiso con el trabajo que está haciendo, tiene que estar muy concentrado en lo que se hace. Mientras el equipo se lleve bien, si haya una buena relación entre los miembros del equipo, nos aseguramos que el equipo tenga larga vida, que dure mucho tiempo. De esta forma, la gente que trabaja en sí va a estar trabajando en forma colaborativa durante mucho tiempo y eso es muy sano para el desarrollo del equipo. Tiene lo que denominamos actitud de mosquetero, porque colabora con el resto del equipo y permite que el resto del equipo colabore con uno. Tiene que estar muy predispuesto a recibir y aceptar todos los cambios de paradigma, todos los cambios de actitudes externas, tiene que estar muy bien dispuesto al cambio. Y para mí una de las cosas fundamentales que tiene que tener como equipo de trabajo es la habilidad en forma de T. La habilidad en forma de T es una habilidad que se desarrolla exclusivamente en equipo, porque lo que se necesita es que el equipo sea experto en todos los temas. Eso no lo puede lograr ninguna persona, solo se puede lograr en equipo. O sea, todos los miembros del equipo tienen que saber un poquito de cada cosa, ¿sí? Pero con que un miembro del equipo sea un experto en algún tema, puede ser un experto en base de datos, un experto en integración o un experto en bibliotecas, lo que sea, esa persona que es experta en algo convierte al equipo que sea experto en un tema. Por eso no es necesario que todas las personas sean expertos en todos los temas. Con que una persona sea experto en un tema, ya el equipo sea experto en el tema. Entonces, de esta manera logramos que el equipo tenga habilidades en todos los temas. Los artefactos de Scrum. Nombramos que teníamos varios artefactos. El primero, vamos a hablar del Product Backlog. El Product Backlog es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto, o sea, una lista de todas las funcionalidades que pretendemos del producto. Todos los requerimientos van a estar en lo que llamamos el Product Backlog. Es la única fuente de requisitos, pero esta lista de productos jamás está completa. A medida que se va desarrollando el proyecto, se van a ir tomando elementos allí, se van a ir agregando elementos. Por lo tanto, la lista no va a estar completa jamás. Solamente va a llegar un momento donde decir, bueno, terminamos este proyecto, lo damos por finalizado, nos vamos a dedicar a otra cosa. Pero básicamente en la lista de producto, en el Product Backlog, vamos a enumerar todas las características, todas las funcionalidades, todos los requisitos que queremos del producto que se debe entregar. El Sprint Backlog o la lista de pendientes es un cachito de este Product Backlog que hablamos recién. Se toman de todo el gran listado de funcionalidades que se quieren lograr, se toma un cachito y ese cachito es lo que pretendemos que cuando termine el sprint se haya convertido en un producto terminado. O sea, básicamente es la predicción que hace el equipo de desarrollo de qué es lo que va a poder lograr en el próximo sprint. La versión del producto o el incremento, ¿sí?, es el producto terminado, es el pedazo de producto que se desarrolló durante un sprint y quiere estar en condiciones de poder ser utilizado sin importar o no que el dueño lo delibere o no, pero tiene que tener el concepto de que para el equipo esto ya está terminado, partiendo que la definición de terminado se consiguió en conjunto con todo el Scrum, o sea, el equipo de desarrollo, el Scrum Master y el Product Owner. Entre todos definieron qué es el concepto de producto terminado. Entonces, el incremento o la versión de producto tiene que cumplir con esta definición de producto terminado y es una versión que va a salir luego de cada sprint. Ceremonias
Ceremonias o eventos de sprint. Hablamos que teníamos 4 ceremonias. El sprint planning, el daily scrum, el sprint review y el sprint retrospectiva. Sin decir cuál es el número 1, pero partimos del sprint planning. El sprint planning es una reunión donde van a participar todos los integrantes, el product owner, el Scrum Master y todos los miembros del equipo. Una reunión donde van a definir qué puede estar terminado durante el desarrollo del próximo sprint y cómo se va a conseguir completar ese trabajo seleccionado. Ahí se va a seleccionar los elementos del Product Backlog para convertirlo en los elementos del Sprint Backlog y que después va a ser convertido en el producto terminado. Los Daily Scrum son reuniones diarias, donde solamente participan los miembros del equipo de desarrollo. Son reuniones que no van a durar más de 15 minutos, 15 minutos en general es mucho. Se propone que las reuniones sean todos los días exactamente a la misma hora y en el mismo lugar, alejados, se dice, alejados de una cafetera para no distraerse, y hasta se propone que sean reuniones que se hagan de pie, que nadie se sienta cómodo en la reunión para decir, bueno, en vez de 15 minutos me tomo 20, no, que sea lo más breve posible. Por eso se habla de hacerlo de pie, alejado de una cafetera. Y en esta reunión se pregunta o se responden a 3 preguntas básicas. ¿Qué se hizo en el día anterior? O sea, ¿qué se aportó para lograr el objetivo del sprint? ¿Qué es lo que se va a hacer durante el día de hoy para que el equipo llegue a lograr el objetivo del sprint? Y si se ve o no algún impedimento para que el equipo logre el objetivo. En caso de que haya alguien entienda que hay algún impedimento, tiene alguna duda, tiene o elementos a los cuales le falta definición, el equipo no va a perder tiempo en resolver eso, sino que se lo va a pasar al Scrum Master y el equipo va a seguir trabajando en los temas que estén faltando. Y las definiciones se lo van a pasar al Scrum Master para que el Scrum Master traiga las soluciones al día siguiente. La reunión de Sprint Review o la reunión de revisión del sprint es una reunión que se va a realizar una vez terminado el sprint y es donde se va a presentarle al cliente el producto terminado. Se le va a decir, bueno, esto es lo que logramos, esto es lo que tenemos para presentarte. En este tipo de reuniones, cuando el Product Owner considera que no es lo suficiente apto para verificar si el producto está bien o no está bien, se puede convocar a una persona externa que conozca exactamente lo que se está necesitando. Generalmente son personal de la empresa que van a hacer uso de esa funcionalidad. La siguiente reunión es la Sprint Retrospective. En esta reunión participan solamente el equipo de desarrollo y el Scrum Master. No está invitado al cliente, no está invitado al Product Owner. Esta reunión se realiza con el objetivo de inspeccionar cómo fue el último sprint, pero en cuanto a cómo funcionábamos como personas, cómo funcionaron las relaciones, cómo funcionó el proceso y las herramientas que tenemos. O sea, no se habla del producto en sí, sino que se habla del proceso. Se busca la respuesta de 4 preguntas elementales, si vamos en la dirección correcta, si el resultado obtenido es el esperado, qué podemos hacer para mejorar y qué es lo que nos está impidiendo mejorar. Estos son todos los elementos que conforman el sprint. Nos queda hablar de un concepto que es el time box, ¿sí? Que ya más o menos hablamos de que las reuniones diarias deben ser de no más de 15 minutos, pero se debe fijar un tiempo, que el sprint es una caja que va a durar entre 2 y 4 semanas, pero se define exactamente cuánto va a durar y se propone que todos los sprints del proyecto duren exactamente el mismo tiempo, ¿sí? Este es el concepto que Sprint llama Timebox y se aplica a todos los elementos. O sea, todas las reuniones se fija un tiempo, ¿sí? Por una cuestión de respeto, por una cuestión de planificación. Si se determina que para un sprint de 2 semanas, una reunión de planificación no puede exceder, supongamos, las 2 horas, ¿sí?
Bueno, ahora sí estamos un poquito con mejores condiciones de entender el marco de trabajo de Scrum. Si bien existe un principio que es el Product Backlog, ¿sí? Que surge a partir de una idea del cliente o de una necesidad del cliente, el resto de los elementos van a venir dados, o el resto de los, de los elementos que componen Scrum van a venir dados en determinado orden. ¿Sí? Pero siempre se parte de una lista de requerimientos dependientes, se le va a asignar un orden de prioridad para definir en una primera reunión de planificación, se va a formar un primer sprint backlog, ¿sí? Después, durante el desarrollo del sprint, se va a enfocar exclusivamente en el objetivo de ese sprint, ¿sí? Se va a desarrollar se va a convertir el sprint backlog en un incremento, en un producto terminado. Para ello, el equipo va a tener un tiempo asignado con el objetivo de que se realicen reuniones diarias también. Al final del sprint, el trabajo tiene que estar listo para ser entregado, no importa que haya pasado en el medio, pasado el lapso, el producto tiene que estar terminado. El sprint termina con la reunión de revisión y con la reunión de retrospectiva, ¿sí? Y antes que comience el próximo sprint, una nueva reunión de planeamiento, donde el equipo elige una nueva lista de tareas y comienza a trabajar nuevamente. Esto es lo que vamos a llamar iteraciones. Otra de las metodologías que vamos a desarrollar es lo que se denomina programación extrema o XP, que también es una metodología ágil utilizada para la gestión de proyectos, que se basa en potenciar las habilidades del equipo de desarrollo mediante el trabajo en equipo, el aprendizaje continuo y el buen ambiente de trabajo. Surge de la necesidad actual de adaptarse a cambios continuos, repentinos e impredecibles. Esta metodología se empezó a utilizar a fines de la década del 90, pero recién en 1999 una persona llamada Ken Beck escribe el primer libro donde se explica y se resume el estilo de trabajo que se denominó programación extrema. No es Ken Beck el inventor de esto, no es él, sino que es la primera persona que une todas las características y las junta en un libro para explicarlo. Ese libro se llamaba Extreme Programming Explained. Como decía, se editó en el año 1999. Las características que van a determinar es que es una metodología fundada en principios. O sea, esto quiere decir que hay que creer en lo que se está haciendo para poder aplicarlo en forma estricta y de esa forma obtener los resultados que se esperan. Es una metodología que está basada en prueba y error, porque se desarrolla y se prueba, se desarrolla y se prueba y si hay errores se corrigen, y de esa forma se obtiene un software que funcione realmente. Es un cliente, el cliente y el objetivo tienen que estar perfectamente bien definidos, ¿sí? Se tiene que tener claro para quién se está trabajando, ¿sí? Qué es lo que se pretende fabricar. El cliente participa en forma muy activa, por eso se dice que es una metodología que está orientada solamente a aquella gente que utiliza y que sabe de software, ¿sí? Y que no es para cualquier tipo de clientes. El equipo que va a hacer desarrollo con la metodología programación extrema es un equipo ya con una gran formación, con una gran capacidad técnica, pero a la vez con alta capacidad de aprender, o sea, una persona que tenga ganas de seguir aprendiendo. El grupo de desarrollo debe ser muy pequeño, también como en Scrum de 2 a 7 personas, inclusive acá se acepta que sea de 2 personas, Scrum habla de 4 en adelante, acá un equipo de 2 personas es aceptable. El equipo tiene que tener una gran adaptabilidad al cambio, tiene que partir de la idea que todos los requisitos pueden cambiar en forma permanente. ¿Sí? Es una metodología que va a reducir el costo de cambio porque está muy preparada para aceptar los cambios, para recibir los cambios y para realizar los cambios. Por lo tanto, como en todo proyecto siempre va a haber cambios durante el desarrollo, esto pretende que haya una reducción de costo para ese cambio. Y básicamente se lleva al extremo las prácticas que van a demostrar que
esta metodología es exitosa. Por supuesto, es lo que dicen los que defienden esta metodología. La metodología tiene 3 objetivos muy claros, que es la satisfacción del cliente, minimizar el riesgo de las variables del proyecto y potenciar el trabajo del equipo. Esos son los 3 objetivos que se sabe, que se pretende y que se busca satisfacer con esta metodología. También se definieron 5 valores, a diferencia de lo que dice el manifiesto ágil, que eran 4, acá ellos definieron 5 valores, que es el primero, no es que tenga un orden específico, pero el primero es la simplicidad, porque cumplir con la funcionalidad necesaria requerida en el listado sin agregar nada o sin agregar lo que no se pidió. ¿Sí? Lo que no se pidió, listo, no se toca ni se piensa. El código tiene que ser lo más simple posible. Una comunicación permanente entre el jefe del proyecto, los desarrolladores y el cliente. Acá no se espera una reunión a finalizar el sprint, acá hace todos los días comunicación con el cliente, todos los días comunicación entre los integrantes del equipo, entre el que dirige el proyecto y entre el cliente. El respeto hacia el trabajador, hacia el trabajo que realiza el trabajador y hacia todo el equipo. La retroalimentación, recabar información de las pruebas que se hacen en forma permanente al producto que ya está listo para entregar. Se le realizan pruebas en forma permanente y de ahí se obtiene retroalimentación. Esa retroalimentación se va a utilizar para redefinir el proyecto si es necesario. ¿Sí? Pero es la única forma que se garantiza que el proyecto o el producto tenga credibilidad. ¿Sí? Hacer caso de lo que se va aprendiendo a medida que se va haciendo pruebas. La valentía. ¿Por qué la valentía? Porque hay que tener realmente mucho valor a mitad de un proyecto, tomar la decisión de decir, hicimos todo mal, no es que haya que empezar de cero, pero hay que rediseñar todo el proyecto. Muchas de las cosas que hicimos funcionan, anda todo bien, pero el diseño en sí no sirve y hay que hacerlo de nuevo. Y para poder hacer eso a mitad de un proyecto hay que tener realmente mucha valentía y para solucionar los problemas en el momento que se encuentran. Muchos metodologías dicen, bueno, avanzamos con un objetivo, encontramos errores, esos errores los llevamos a la lista de pendientes y cuando le toque el turno lo corregimos. Acá dice que no, acá el producto sale sin errores, ¿sí? Y los errores que se encuentran se corrigen en el momento. Si hay que estirar la entrega del producto, se estira, ¿sí? Pero el producto sale sin errores. Esta metodología también va a tener roles perfectamente determinados. Van a ser 5 roles. Partimos del tester o probador. Es una persona que colabora con el cliente para realizar las pruebas funcionales. También va a colaborar en redactarlas. Y básicamente dentro del equipo es el quien verifica que esas pruebas funcionales se realicen en forma inmediata. Y también tiene como función escribir las pruebas unitarias, o sea, pruebas de los pequeños bloques que se van redactando. El tracker, o también se lo denomina el seguidor, es la persona encargada del seguimiento del proyecto, o sea, aquella persona que se mantiene al margen, observa, mira, toma nota, administra los datos históricos y es el que va llevándole la retroalimentación al equipo de trabajo de los resultados de las pruebas, del retrofilling, la respuesta que se obtuvieron por parte del cliente. Se verifica el grado de acierto en las estimaciones, en las planificaciones para realizar o para corregir futuras planificaciones o futuras estimaciones. El coach, que básicamente es el líder principal del proceso y del equipo. Es la persona que va a guiar a los miembros del equipo para seguir el proceso en forma correcta. Es quien va a tomar las decisiones importantes. Se va a mantener en un segundo plano cuando el equipo empieza a madurar y empieza a estar
fuerte y consolidado, el líder o el coach se va a ir manteniendo en un segundo plano y va a dejar actuar más libremente el equipo. El cliente también se lo considera parte del equipo. Si bien es una persona que es parte de la empresa cliente, es la persona que va a determinar qué es lo que se va a construir y cuándo. Para eso va a recibir un entrenamiento, ¿sí? Una persona que va a determinar cuándo un aspecto de producto se lo puede definir como terminado y no se le va a discutir, más allá que se defina previamente o no. Y es la persona que va a escribir los tests de funcionalidad, o sea, cuando el producto esté terminado o todas las funcionalidades que estén terminadas, esta persona va a escribir los tests. Y hay que entender acá un tema muy distinguible de esta metodología. Los tests de funcionalidad y los tests de pruebas unitarias se los va a escribir antes de escribir el código. O sea, cuando se define qué se va a construir mientras el equipo está pensando cómo construirlo, un miembro del equipo que va a ser el tester con ayuda del cliente va a estar escribiendo el test para hacer las pruebas funcionales. O sea, el test o la prueba de funcionalidad se va a escribir, se va a determinar antes de desarrollar el código. Y siendo transparente, los primeros son los programadores, los responsables de escribir el código y de tomar las decisiones técnicas. No se diferencia dentro del equipo a quién es diseñador, quién es analista, quién es codificador. Todos programan, todos desarrollan, todos codifican y todos realizan pruebas unitarias. Los programadores son la esencia del equipo de trabajo de programación extrema. La práctica principal de la programación extrema se desarrolla en 12 principios que se pueden clasificar en 3 categorías. Lo que llamamos retroalimentación a escala fina, proceso continuo en lugar de por lotes y el entendimiento compartido. Dentro de lo que es retroalimentación a escala fina, el principio de la planificación, el cliente plantea las necesidades sin determinar una prioridad. Partiendo de un listado de requerimientos, se van a hacer lo que denominamos la redacción de las historias de usuario. Para maximizar el valor del software, se produce lo antes posible, se determina las características que son más importantes para el cliente, que le van a dar mayor beneficio al cliente. Los que van a participar en la planificación son los desarrolladores y el cliente, donde cada uno va a exponer y va a valorizar cada una de las características y de esa forma se va a ir eligiendo, se le va dando un orden de prioridad a cada característica o a cada funcionalidad. En esta etapa se define el plan de liberación de cada entrega, ¿sí? Se definen los tiempos particulares para cada entrega. El testing o las pruebas continuas, los casos de pruebas decíamos antes, se escriben antes de escribir el código. El equipo va a escribir las pruebas unitarias y el cliente va a escribir las pruebas funcionales. En general, se escriben programas para que las pruebas se hagan en forma automática, ¿sí? Pero las pruebas se hacen en forma permanente, o sea, diariamente se hacen las pruebas unitarias, diariamente se van a hacer pruebas de funcionalidad. Se pretende que el cliente esté disponible en el lugar de trabajo. El equipo de desarrollo debe tener disponible al cliente en todo momento para realizar consultas, para que redefina prioridades, para que responda a algunas preguntas que puedan surgir. La iteración debe ser cara a cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto básicamente disminuye los tiempos de comunicación, no tenemos que andar escribiendo mail, enviarlo, esperar una respuesta, sino que en el momento cara a cara se hacen definiciones nuevas. Y de esa forma uno evita andar redactando un documento, volviendo a firmar cosas, se hace de forma oral, cara a cara y al momento. La característica que necesita tener el cliente es que, por ejemplo, no sea un ejecutivo de alto nivel. ¿Por qué? Porque eso llevaría a que la persona no esté disponible cuando se le necesita, que esté siempre atendiendo situaciones más importantes. Tampoco sirve que sea un novato, ¿sí? Una persona muy junior. ¿Por qué? Porque básicamente no tiene autoridad para decidir y a lo mejor hasta conoce poco el producto.
Lo ideal es una persona que tenga un nivel mando entre medio y alto, ¿sí? Pero no un alto directivo. Una característica muy discutible de esta metodología es la programación por parejas, ¿sí? Se parte de dos personas trabajando en un mismo puesto de trabajo con una sola pantalla, un solo teclado, un solo mouse, ¿sí? Con el concepto de que 4 ojos ven mejor que uno, y los 4 ojos puestos en la redacción del código. Proceso continuo en lugar de por lotes. Se parte de que las versiones que se van sacando tienen que ser pequeñas, cortitas, chiquitas, para poder lograr una continuidad ágil, rápida, de todos los días estar sacando una nueva versión pequeña. O sea, un sistema simple, algo chiquito, se puede hacer un despliegue en forma rápida, ¿sí? Y se puede hacer en forma constante, como metodología diaria. Cada iteración agrega funcionalidades que se consideran importantes, o sea, no se están agregando cosas que no se consideraron importantes, que bueno, ya que estamos lo hacemos, no, solo se van programando lo importante. El refactoring o la reestructuración, se evalúa de forma permanente el diseño del programa durante todo el proceso de desarrollo, permitiendo que permanentemente se pueda discutir el diseño general del programa, y si es necesario hacer una reestructuración, se la hace. La reestructuración, la idea es que no cambie el funcionamiento, solamente que se elimine código duplicado o código ineficiente, y lo que se busca es simplificar y mejorar de forma permanente. Y si el código se está volviendo cada vez más complicado y cada vez hay que cuesta más hacerlo, listo, vamos y modificamos el diseño en general, ¿sí? Lo modificamos por uno más simple. Para eso hablamos al principio, se necesita realmente mucha valentía. La integración continua. Los cambios que se realizan, las versiones pequeñas, hasta se pueden llegar a integrar al código general todos los días hacer más de una integración para poder hacer casos de prueba en forma permanente, para poder probar la funcionalidad del conjunto que se está haciendo de forma permanente. La integración se hace siempre en la misma computadora, siempre se designa una computadora para hacer la integración, siempre en la misma máquina. Las pruebas funcionales se realizan siempre con la participación del cliente, por eso necesitamos el cliente en el lugar. Esto reduce los problemas de integración, porque cuando vamos a integrar un código ya demasiado extenso, demasiado largo, pueden surgir más de un problema a la vez. Si el código es más que se está integrando es más pequeño, la posibilidad de que surjan más problemas es más chica, ¿sí? Pero de esta forma se obtiene un rápido progreso y se detectan rápidamente los errores. El entendimiento compartido parte de que nosotros partimos de redactar metáforas del sistema. O sea, por cada release que se hace, nos guiamos por la metáfora es una historia simple, breve, de cómo funciona el sistema en general. O sea, con esto se retrocedió años, se habían desarrollado mucha metodología de cómo se describía un sistema, lo que se aprendía a hacer el sistema, y esto lo que está haciendo es volver para atrás y decir, no gastemos energías en desarrollar metodología de cómo describir un sistema. Hagámoslo lo más simple posible, con palabras coloquiales, con lenguaje coloquial, un lenguaje que entendamos todos, que no sea solamente, no tenga que hacer un curso del lenguaje de modelado para poder entender lo que queremos hacer. Las metáforas del sistema se pueden renovar en forma permanente, se pueden agregar, quitar funcionalidades, pero la metáfora expresa la visión evolutiva del proyecto y expresa el alcance y el propósito del sistema de forma permanente, acompañando a los cambios. El diseño simple, la idea es que se diseñe con la máxima simplicidad posible, evitando implementar características que no sean necesarias. El mayor valor del negocio es entregar por el programa que es más sencillo y que cumpla con los requerimientos. Esto permite una actualización más sencilla. La propiedad colectiva del código. Nadie es dueño de un módulo o un pedazo o un tramo del código. Cualquier pareja de programadores puede modificar cualquier parte del programa
nadie es propietario de nada, nadie es propietario de ninguna parte del código, por lo tanto todos son los propietarios de todo. Los estándares de codificación, toda la forma de trabajar, toda la forma de escribir código se define por medio de estándares. O sea, estándares que de alguna forma se comprometieron los programadores en cumplirlo, o que los mismos programadores definieron cómo cumplir. ¿Por qué trabajar con estándares de codificación? Porque es más fácil, o sea, el concepto es que todos los miembros del equipo escriban con los mismos conceptos, ¿sí? Con la misma forma de definir variables, con la misma forma de definir archivos, con el mismo criterio para guardar archivos, con el mismo criterio para definir registros, y que todos entiendan lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, cuando una pareja o un programador va a revisar parte de un código que no escribió, o sea, que la forma de escribirlo haya sido la misma que ellos utilizaron o que están acostumbrados a utilizar. De eso se vuelve entonces la forma mucho más fácil para releer un código que uno no conocía. Y un tema muy discutible para muchos, que es lo que hablan de una semana laboral fija, estándar en 40 horas, ¿sí? La idea es que ningún trabajo se exceda del trabajo de 40 horas semanales, y que en caso de que en algún momento haya que trabajar más horas, lo que se debe hacer horas extras, bueno, que no se repita durante 2 semanas seguidas, ¿sí? Eso hace que el programador se mantenga activo, jovial, que no quede exhausto al final de una jornada y que por estar excesivamente cansado empiece a cometer errores o simplemente se canse del equipo de trabajo, empiece y pierde el equipo, pierde un miembro que puede ser importante. Si hablamos de ciclo de vida, en programación extrema podemos hablar de una forma muy general, muy reducida, en un código de vida dividido en 4 etapas, ¿sí? Pero esto es muy reducido. La primera etapa es lo que se denomina la exploración, ¿sí? Que es donde el proyecto se visualiza en forma general, se lo entiende en forma general, no se ahonda en detalles, no se buscan los detalles, sino apenas se hacen grandes estimaciones. Ya en una segunda etapa de planificación, donde se empieza a buscar lo más importante, se dice que se aplica la ley de Pareto, y lo que se va a hacer es estimar el esfuerzo necesario para realizar las características más importantes. Recién hablaba de la ley de Pareto, para que no lo tenga en mente. La ley de Pareto es una ley estadística, no es una ley judicial, es una ley estadística que se dice que se aplica o es aplicable a todos los escenarios normales y naturales. Y dice más o menos así, depende de lo que uno la quiere aplicar, que atendiendo el 20% de las causas se pueden solucionar el 80% de los problemas, ¿sí? Se aplica a muchas formas, siempre y cuando sean escenarios normales y naturales. La etapa 3, la etapa de producción, ¿sí? La etapa de desarrollo, de construcción. Una vez que se tienen identificados los requerimientos que vamos a considerar destacables, se pasa a hacer un diseño, se pasa a codificar y se realizan las pruebas unitarias, ¿sí? Y una cuarta etapa es la etapa de puesta en funcionamiento, de prueba y despliegue, donde se realizan las pruebas funcionales, donde se espera la aprobación del cliente para realizar el despliegue, ¿sí? O para entregarlo al cliente. Estas son una forma muy simplificada de ver el ciclo de vida de la programación extrema. En modo más detallado, ya mucho más difícil de explicar, se puede ver en el gráfico que tenemos en pantalla. Es difícil determinar dónde se inicia, porque como cualquier proyecto, es difícil de definir dónde se inicia. Podemos coincidir en que siempre surge a partir de una idea o de una necesidad, ¿sí? Entonces, nuestro cliente va a hacer una descripción de sus necesidades. Ya con ayuda de los profesionales se va a conformar
o darle forma a un listado de requerimientos, donde van a surgir lo que llamamos historia de usuario. Y vamos a escribir una metáfora o una primera metáfora del sistema que describa en forma clara qué es lo que necesita que haga el sistema cuando esté terminado. Sabemos que tanto ese listado de requerimientos como esa metáfora va a ir cambiando a lo largo del desarrollo. Pero una vez que tengamos las historias de usuarios, en forma general, la vamos a tomar las más importantes, se va a pulir, a partir de ahí se va a reestructurar el diseño del proyecto, que se va a ir reestructurando a lo largo de todo el proyecto, y se va a comenzar a depurar para armar un plan fino y a partir de ahí comenzar a desarrollar el producto. En forma paralela, en forma simultánea, se van escribiendo las pruebas funcionales. La idea es que las pruebas funcionales estén escritas antes de que se termine el código, ¿sí? El código, el objetivo es que pueda superar esas pruebas funcionales. Mientras se está desarrollando el código, se van a hacer pruebas unitarias de cada parte, de cada algoritmo, por decirlo de esta manera. Se van a solucionar todos los posibles errores, se va a ir y venir las veces que haga falta. Y una vez que estén aprobadas las pruebas funcionales, recién ahí se va a hacer una integración de la nueva versión al proyecto completo, ¿sí? Y luego, a pesar de que ya se hizo una prueba funcional de la nueva versión, se van a hacer nuevas pruebas funcionales a todo el sistema completo, ¿sí? Porque no sea cosa que le agregado una nueva funcionalidad dañe funcionalidades que ya estaban funcionando. Por eso, luego de agregar una nueva funcionalidad, se realizan pruebas funcionales a todo el proyecto completo. La idea es que con un sistema reducido pero ya funcionando se toman nuevas historias de usuarios para ir tomando nuevos requerimientos, ¿sí? Después en el medio puede aparecer que surjan o se soliciten nuevas funcionalidades que no se previeron originalmente o que surjan a partir de pruebas que se realizaron, ¿sí? Y siempre que los resultados de la prueba lo recomienden o que los miembros del equipo lo recomienden o de donde surja, siempre que se considere necesario se va a reestructurar el diseño y siempre, insisto, van a aparecer nuevos requerimientos y van a aparecer nuevos cambios que se van a realizar al código y todo proyecto de software es un proyecto que en general no se termina nunca, sino que en determinado momento se abandona. Bueno, esto es lo que fue programación extrema. Vamos a seguir con Kanban. Kanban es algo relativamente discutible porque no todos los desarrolladores consideran a Kanban como un método de desarrollo, sino que muchos lo consideran como un complemento, una herramienta más para gestionar, pero no lo consideran un marco de trabajo en sí. Kanban también surge de la revolución del toyotismo. Se puede considerar que la traducción de la palabra Kanban es algo así como tarjetas visuales, ¿sí? Básicamente es una metodología que también, insisto, que la desarrolló Toyota para la organización de su producción, ¿sí? Es una metodología del tipo just-in-time. Su objetivo es gestionar en modo general y visual las tareas pendientes y las tareas en etapa de producción. Hoy en día se usa tanto a nivel sistemas productivos como para proyectos, y dentro de lo que es proyectos hablamos de software. Es un método que es muy, muy adaptativo, hace foco en reducir los tiempos de entregas por una cuestión de orgullo personal. En general queda claro quién está atrasado en una tarea, todo el mundo puede ver quién tiene tareas pendientes y quién está avanzado, desarrollado. Todo eso hace que el orgullo de las personas ponga mucho énfasis en terminar sus tareas. También sirve para identificar si existen o no cuellos de botella, si existen o no sectores que estén atascados o atrasados o que estén demasiado liberados de trabajo,
¿sí? Esta metodología tiene como ventaja que tiene un tiempo muy bajo de planificación, o sea, es muy fácil realizar el planeamiento con esta metodología, pero la desventaja es que solo sirve para proyectos cortos, ¿sí? O para actividades muy repetitivas, ¿sí? Donde uno tiene muy claro lo que hace por hacer tareas repetitivas y ahí se convierte en una ventaja, ¿sí? Los detractores de esta técnica, decía, manifiestan que no es un marco de trabajo en sí, sino que es una herramienta para ser utilizada dentro de un marco de trabajo más amplio. Los pasos que se siguen para llegar a esto es identificar los estados por los que pasa el producto. Generalmente se trabaja con un tablero de trabajo, ¿sí? Donde se pone las tareas por hacer, las que se están haciendo, la que ya está hecho, la que ya está terminado, ¿sí? Y se puede fijar digamos, en filas el orden de prioridades. O sea, cuando una tarea está urgente, es prioritario, o está normal, o es sin apuro. Los títulos de la columna pueden cambiar, ¿no? Pueden ser los que consideremos útiles para nosotros. A nosotros como desarrollo de software, probablemente lo más utilizables sean pendientes en diseño, en desarrollo, en prueba, en despliegue. Y en las filas podemos estar hablando de que se pueden definir en las urgentes, en la prioritario, en la normal, en sin apuro. También las filas, así como las columnas, las filas también puede cambiar. En vez de poner el orden de prioridades, se puede poner por sectores, ¿sí? Un sector 1, sector 2, sector 3, y luego identificar por tarjeta de distintos colores a qué sector corresponde, ¿sí? También lo que se puede hacer es, por cada sector, dividir en distintas hileras. Entonces tengo en el sector 1 prioridad urgente, prioridad lenta, o sea, dependiendo en qué hilera está dentro, en qué carril está dentro de cada sector, poder determinar la prioridad que tenga, ¿sí? También se puede identificar con el color distinto dentro del sector a la persona dentro del sector, ¿sí? O cuando poníamos en la fila el orden de prioridades, podríamos estar hablando con los colores, identificar las personas o los sectores. El tablero de trabajo no es algo permanente, es algo que puede ir variando con el tiempo. Se pueden agregar o quitar columnas, se pueden agregar o quitar filas. También se puede tener más de un tablero, ¿sí? En forma general se tiene un tablero por cada sector y además tableros generales que agrupen más de un sector. También se pueden armar subtableros dentro de cada sector con mayor nivel de detalles. Otra práctica es que se pueda definir para cada, no sé, puede ser para cada sector, para cada columna, un máximo, un valor, una cantidad máxima de tareas pendientes o una cantidad mínima de tareas pendientes. De esa forma es mucho más fácil determinar dónde están los cuellos de botella, dónde se puede detectar lentitud del proceso. Y a la vez se puede hacer un reparto más equitativo. Si yo veo que un sector o una tarea está llegando a un valor máximo, lo que podemos hacer es asignar más gente a esa tarea o a esa etapa de la tarea para poder agilizar y que no se llegue a los valores máximos. O al revés, si una tarea, un sector, un estado está de forma permanente en un valor mínimo, sacar gente de ahí y llevarlo a otro sector que esté más retrasado. Como decíamos al principio, esta es una actividad que hay gente que no la considera un marco de trabajo, sino que la considera solamente
una herramienta. Yo siento que como herramienta la desventaja que tiene es que solo sirve para proyectos cortos, para actividades repetitivas, pero para proyectos largos, grandes, no sirve. O sea, solo sirve como herramientas, pero no como metodología de trabajo. Listo, esto es todo.